padre, ¿con qué vamos hoy? Hoy tenemos una planta, Elia, que yo diría que es la planta más apreciada, la planta más adquirida, la planta que me atrevería a decir, a hacer una pregunta. ¿Quién no conoce o quién no ha tenido en algún momento o quién no tiene en este momento alguna violeta africana? Oh, qué bonita es. La violeta africana, llamada Saint-Paulia ionantha, el nombre científico viene, Elia, de Walter von Saint-Paul, de ahí Saint-Paulia, Saint-Paul, de ahí Saint-Paulia. Esta plantita es tan apreciada que no hablo solamente, digamos, de España, sino del mundo entero. Y sobre todo del mundo me refiero, donde todavía, pues, todos aquellos países donde hay un nivel cultural en que la gente, que en todas partes hay, por humilde que sea y por pobreza que haya, siempre la gente, quizá la más pobre es la que tiene que vivir en el campo y cuida enormemente con esmero las cosas del campo porque son su propia vida. La violeta africana, ¿qué es lo que tiene para que tenga tanto cariño? Y tenga, no solamente hay clubs, no solamente hay publicaciones, no solamente hay incluso, yo diría que gentes que se unen precisamente para explicarse, pues qué forma y manera tienen de cultivarla para que pues que una de las cualidades de la violeta africana es que puede florecer durante casi todo el año. Es verdad que por eso, que cuando uno entiende perfectamente aquellas 4 o 5, digamos, 4 o 5 detalles que la planta requiere y los ha asimilado bien, prácticamente es una plantita que puede estar en flor casi todo el año. Y además, con una salvedad. En el año 1950, Elia, inscritos en Estados Unidos, habría unas 800 hibridaciones inscritas en Estados Unidos. A 50, 60 años que han transcurrido o algo más, seguramente que hay más del doble de inscripciones de estas hibridaciones que se han conseguido. Porque es una planta precisamente por lo que decía, porque la podemos tener en flor prácticamente casi todo el año. ¿Qué detalles o qué 5 detalles tengo yo que señalizar para poder tener éxito en esta planta? Primero que todo, un calor uniforme. Y eso lo tenemos en nuestros apartamentos, en nuestras casas. Generalmente tenemos un calor uniforme. Tener también un riego cuidadoso, que esto ya lo tenemos que utilizar en todas las plantas, y en esta de una manera especial. Tercero, una buena luz. Eso no siempre se puede tener, porque hay primeras plantas en calles muy estrechitas que entra muy poco la luz, y eso es ya una dificultad. Pero no obstante, si se tiene en una ventana, como es una plantita que es medianita, y además yo siempre aconsejaba colocarla en terrinitas. La terrina viene a ser la mitad de un tiesto, bajito y mucho más ancho, con lo cual la planta se expande y se desarrolla con mucha más holgura. Y el cuarto, alto grado de humedad. El alto grado de humedad es difícil en nuestros hogares. Podemos tener un 25 o un 30%, pero para eso está el flu-flu. Para eso está, cuando viene el verano, le podemos, incluso en el invierno, porque hay calefacción, el flu-flu tiene que estar siempre ahí al lado, y de vez en cuando le echamos un flu-flu, que esto supone que le rociamos de una forma atomizada y creamos un microclima que la planta agradece enormemente. Y por último, hemos dicho calor, riego, buena luz, alto grado de humedad y por último el abono que sea regular. Como la planta nos puede florecer prácticamente casi todo el año, pues podemos abonarla una vez cada 15 días, cada 20 días,
la planta misma nos lo va a pedir. Cuando vemos que está brotando, bueno, pues hay que aportarle un poquito más de elementos nutritivos. La Saint Paulia, la violeta africana, llamamos africana porque produce, no solamente esta planta crece en las selvas a nivel, digamos, de los matorrales de bosque, como otras tantas plantas de las que hemos hablado, como por ejemplo la última que hablábamos también, ¿no?, la granadensis. No solamente se cría ahí medio, ahí crece, protegida de los rayos solares, que es lo que único a esta planta hay que tener en cuenta, que no le dé el sol directo. Todavía el sol de invierno, algún ratito no iría mal, pero en verano no, conviene que esté en la umbría. Pero es que esta planta se da también a altitudes de 2.000 metros de altura. 2.000 metros de altura ya es altura, pero hay variedades que se dan a esa altura. La gotseana, por ejemplo, que es una variedad extraordinaria, pues se da a esas latitudes. ¿Y cómo ahí arriba? Pues detrás de los peñascos, abrigadita, digamos, por ciertos matorrales y también por algunos peñascos, pero sobre todo lo que sí realmente esta planta precisa es de una pluviometría con cierta regularidad. Por eso decíamos la humedad en el ambiente, cosa no fácil en nuestros pisos. Pero bueno, decíamos que está el flu-flu, que nos puede perfectamente suplir aquello que no tenemos habitualmente. Esta plantita hoy día es realmente la planta por antonomasia, la que no puede faltar en ninguna vitrina de ninguna floristería, y por supuesto, si entramos a un vivero veremos que habrá una platabanda, como yo, por ejemplo, el otro día en Los Peñotes, porque le dedicaban una mi buen amigo Diego Salmerón, y su hija pues quiso que yo fuera a decir unas palabritas. Bueno, pues me recorrí el vivero y lo pasé muy bien, disfruté una enormidad, pero habría las mesas con todas las violetas africanas. Hoy día la violeta africana puede tener 4 o 5 tipos de hojas distintas, desde el verde total, la pequeña zona blanca de la base de una hoja, el borde de las hojas arrollados, que están medio arrollados, y la forma externa del blanco cremoso que circunda las partes exteriores de una hoja. Pero también tenemos por lo menos 6 o 7 formas distintas de floración. Y tenemos la simple, la estrella, la estrellada, la rizada, la cristada, la doble, la bicolor, la geneva. ¿Por qué geneva? Bueno, porque tiene los pétalos con unos bordes blanquitos y lo demás es de color azul. Es una planta que en su origen ha sido azul, pero claro, los obtentores han sido tan sumamente maravillosos que por ser una planta tan agradecida y por darnos floración prácticamente casi todo el año, se han preocupado de conseguir otros colores. Y tenemos, por ejemplo, pues la Saint Paulia, la blanca completamente, que es una verdadera joya. Parece que ha nevado encima de la maceta. Tenemos también las mezclas, la Innova, la Chimera Mix, que tiene una serie de azules y de lilas, pero difuminados, otros más fuertes, otros fortísimos. Es decir, que cogiendo el catálogo de Alsmir te quedas asombrado de ver la cantidad de variedades que ya tenemos híbridas y que todas ellas son lo suficientemente fuertes para acomodarse en cualquier microclima de un apartamento o de una de nuestras casas, por humilde, por grande o por que sea un palacio, no importa. Lo importante son las 5 cosas que hemos dicho: el calor, el riego, la buena luz, el alto grado de humedad, que lo vamos a sustituir por el flu-flu, el abono regular. Y todas estas, digamos, plantitas que hoy día en el mundo entero, de verdad que es la planta más apreciada, más querida, más solicitada, pues prácticamente la Saint Paulia, la Ionanta, como la confusa, de las cuales proceden muchos de estos híbridos, claro, porque variedades de Saint Paulia, querida Eli, habrá entre unos 19, 20, 21 especies distintas, pero las botánicas son inviables para poderlas cultivar en un hogar. Ha habido necesidad de que se hicieran estos híbridos para que estas plantas se acomodaran tan maravillosamente a nuestros hogares,
con muy poco cuidado que tengamos, y cuando ya conocemos el tranquillo, como habitualmente en lenguaje coloquial decimos, Sí. pues ya le he cogido el tranquillo a esto, entonces podemos disfrutarlo de flor casi todo el año. Pues padre, Solo un detallito, sí, sí. y termino con él. Ujú. Esta planta, cuando termina la floración, tiene tendencia a colocar mucha cantidad de hoja en el centro. La hoja se apodera, porque él es más cómodo quizá. Bien, nosotros con el dedito o con unas tijeritas que corten muy bien, quitamos una hilada o 2 hiladas de las hojas del centro de la roseta, que por eso tienen la belleza que tienen estas plantitas violetas africanas. Quitamos 1 o 2, hojitas de las que tienen el centro, y eso favorecerá nuevamente la floración. Muy bien. Bueno, nuestros amigos de Flower, padre, hoy nos quieren aconsejar un producto que creo que es necesario. Cada vez son más los que se suman a esto de tener un huerto en casa, el huerto urbano, nuestras propias hortalizas, verdura, huerto además familiar. de calidad. Claro que sí. Bueno, pues Flower tiene una línea BioFlower que este año precisamente cumple 18 años y es pionera en esto del huerto y la jardinería casera. Y bueno, el fertilizante universal Humus, huerto urbano, que se utiliza como enmienda orgánica, ¿no?, para una mejor estructura del suelo, la Y como abonado infiltración. de fondo también. Claro, claro, y además es rico en hierro, en magnesio, en calcio. Lo tienen en cualquiera de sus floristerías, en cualquier supermercado en la línea de fertilizantes. Ya saben, productos Flower y en este caso fertilizante universal, humus, huerto urbano. Y ahora sí, después de hablar de la violeta africana y de estos productos de nuestros amigos de Flower, nada, una pausita y enseguida volvemos y nos vamos al arca. Jungla de asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino. Bueno, nos vamos a ir ya con los oyentes. Y es que tengo por aquí... Mira, padre, nos ha Sí. mandado Paco de Madrid. Dice que tiene una drácena, un tronco de Brasil, desde hace 30 años, dice. Y bueno, pues tiene un hijo independiente, dice, están altísimos los dos. En fin, padre, que le ha salido una flor. Es una maravilla además verlo. Mira, Miguel, cómo se ve ahí, pero es bien hermosa, ¿eh? Damos fe, padre, sí señor. La fotografía lo aclara totalmente. Está en Que le ha flor. salido alguna rama perfumada, Ya lo Claro, veo. es que eso nos dijo usted, padre, ¿no? Que además es una flor que, bueno, teniendo la suerte blanca, blanquita, Claro, y con un perfume exquisito. qué bien, qué bien. Bueno, Pero que es muy difícil de predecir, Elía, cuándo te puede salir. Tú puedes tener una planta de estas 4, 5, 6 años y no tener esa suerte. y la tiene hace 30 años, nos dice nuestro oyente. Claro, y él se habrá llevado una sorpresa porque no pensaba que podía darle unas ramas tan bonitas, con unas flores blancas y además con un perfume tan exquisito. Y además mucha gente cuando comentas esto, ¿no?, que el tronco de Brasil puede dar flores, normalmente no lo creen, ¿no? Porque es verdad que es raro verlo, pero sí, Claro. mira, aquí tenemos la muestra y nos ha enviado unas fotos y me encanta que lo haya hecho. Voy con otra duda, es Ana de Murcia, nos pide consejos sobre el Ficus lirata. Me gustaría ponerlo en mi salón. El lirata o el Sí. pandurata, que es el de hoja grande. Ujú. Son unas hojas grandes. ¿Y qué quieres saber de ello? Pues dice que si podría en verano estar en un sitio sombrío del jardín, Puede regándose estar en un con riego automático. Puede estarlo perfectamente. Es una planta muy dura y además muy original. Sí. Y puede tenerla perfectamente en el jardín. No es que pueda tenerla, es que en verano es aconsejable estas plantas que pasan dentro en el interior durante los meses de invierno, pues es conveniente sacarla fuera, pero no al sol directamente, sino en semisombra. En semisombra, ¿no? Después, cuando ya lleve un tiempo en semisombra, aunque le dé el sol no pasa nada porque ya ha endurecido Ya. el tejido. Pero claro, si la saca de inmediato, pues es lo mismo que la gente que cuando va a la playa se desespera por meterse pronto en el agua y luego tomar el sol.
Pero claro, ya le dice, no, usted se tiene que badurnar porque de lo contrario va a tener una quema que le va a costar la vida incluso. Claro, 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 hay que protegerse. Padre, otro tronco de Brasil, dice que les llegan casi, lo tiene en la terraza, ¿eh? Perdón. Un tronco de Brasil, que nuestro amigo Jaime nos escribe que lo tiene en la terraza y le llega casi al techo. Pues supongo que tendrá como una especie de pérgola. Dice, ¿debo protegerlos con plástico para las posibles heladas tardías? Pero no he entendido el nombre de la planta. Un tronco de Brasil. ¿Padre? Sí. Un tronco de Brasil. ¿Tronco del Brasil? Claro, claro. Ah, bien. Lo que lo puedes cortar por donde quiera, pero que a que entremos ya en calor. Claro, pero él dice que es tan alto que le roza casi el techo y que Bien, si lo no. cubre con plástico. No necesariamente. Ya. A lo mejor, No padre, yo necesariamente. he oído el otro día en televisión que podrían producirse lo que tanto teme usted, heladas tardías. Lo mismo es lo que ha alarmado este Claro. oyente. Piensa que puede haber heladas Claro. tardías todavía, que son Lo malísimas. tiene al exterior, me dices, ¿no? En Elia? terraza, sí. En la terraza. Lo que pasa es que si lo tiene tan alto, lo podría cortar y el trozo que va a sacar, hacerle 3 o 4 trozos, de manera que lo podría, pero por eso digo que esperar a que pase la entrada ya en el verano, porque enraizará mucho más fácil que si lo hace ahora de momento. Claro. En los invernaderos no tenemos problemas, o nunca hemos tenido problemas en ese aspecto, porque tenemos mesas preparadas para la reproducción. Ujú. Por lo tanto, teníamos calor de fondo y humidificación, digamos, humectando, atomizando, digamos, el agua, que prácticamente quedaba casi como oscuro de la atomización. Ya. Pero cuando lo tiene que hacer una persona, lo tiene que hacer pues en una época estival donde tenga ya un calor asegurado en el ambiente para que pueda enraizar con facilidad. Muy Pero bien. yo la cortaría, si lo tiene tan alto, yo cortaría, pues bueno, lo que él crea conveniente y lo terciaría por arriba, pues medio metro o lo que fuera, pero eso luego cortadito en trozos y en una caja reproducirlos y enraizarlos. Muy bien, bueno, pues queda resuelta esa duda.